Natalia es nuestra hija mayor de 12 años y Eliane, la más inquieta y traviesa que vean, es a ella. Ella es que se acaba de ir a su clase, ¿no? Ya no la vieron, pero estaba ahí con nosotros, que acaba de cumplir 5 esta semana. Entonces, damos gracias a Dios por estos 16 años sirviendo en la sierra. También junto con eso tenemos la bendición de hablar de misiones en 4 escuelas. En Sonora hay 2 escuelas, otras en Palabra de Vida en Querétaro y una más en Ensenada, Capilla Calvario. Y hablamos de misiones, casi siempre cuando nos invitan a estas escuelas, una vez al año hablamos de misiones. Entonces tratamos de seguir cerrando o de seguir involucrándonos en la obra en la sierra, pero también ya Dios está abriendo las puertas a otros lugares y la verdad es una alegría muy grande estar aquí. Ustedes son una iglesia muy famosa, no saben cuánto. Yo desde hace 24 años escuchaba de Berseba. Tenía un amigo, a lo mejor algunos lo conocen, Eduardo Meraz, que siempre me decía, no, dice, esos compas, dice, son unos pros en la música. Entonces yo decía, siempre escuchaba cosas buenas de los hermanos aquí, de los músicos. Y la segunda relación cercana es que Arenita, Estefanía y Andrés se casaron aquí hace 17 años, mi cuñado y mi concuña se casaron aquí, y entonces es un privilegio, la verdad soy admirador secreto de ustedes y bueno, ya lo hago público porque me da mucho gusto estar aquí. Gracias a los pastores, a los hermanos por la invitación. Vamos a tomarnos un minuto para entregar el tiempo y reconocer que necesitamos que Dios nos hable hoy. Señor, muchas gracias por el privilegio y la alegría del reino de Dios. Gracias, Señor, que en tus palabras textuales dijiste, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijiste, Señor, que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Y gracias porque tenemos la alegría, el gozo, la bendición, Señor, esa bienaventuranza constante de que ya llegó tu reino y lo tenemos en tu palabra primero, por tu Espíritu, Señor, en nosotros. Pero también, Dios, lo que anhelamos es que otros que nunca han oído, Señor, que nunca han escuchado una sola palabra, una historia, te conozcan, Señor, y escuchen y vean y adoren, invoquen tu nombre y se arrepientan. Gracias, Dios, que estoy seguro que vas a usar la iglesia de Berseba. Gracias porque confiamos en que tus promesas son para ellos, para nosotros, pero todo, Señor, como Abraham alguna vez le dijiste, serás bendición a todas las familias de la tierra. Entonces oramos, Dios, que esta plática, estos versículos, Señor, hablen profundo en nuestro corazón, nos ministren, nos instruyan, nos corrijan y también nos animen para este próximo 2025 que ya está aquí en la entrada. Gracias, Dios, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las en un momento en los años pasados, tal vez unos 7 u 8 años, llegó un paciente a la clínica y fue traído por 2 o 3 personas familiares de él, y la verdad fue uno de los casos más interesantes que yo había visto. El muchacho prácticamente no parpadeaba, de hecho tenía los ojos rojos de lo infrecuente que era su parpadeo. Estaba muy callado, lo sentaron en la banca donde es la entrada a la clínica, y entonces yo me acerqué a él, le hice preguntas. Por la gracia de Dios hemos aprendido el idioma, el rarámuri, bueno, es el rarámuri alto porque hay varios dialectos, y le empecé a hacer preguntas y la respuesta siempre era la misma. No decía nada, él estaba fijo, como si estuviera viendo algo así muy detenidamente, sin parpadear, sin moverse, casi sin respirar, ¿no? Yo quería ponerle la mano en la nariz a ver si estaba respirando, porque en un momento dije, ¿qué pasa? Y no pasó mucho tiempo, entonces me dirigí mejor a los familiares y les pregunté, ¿y qué pasó? Y ellos dijeron, como que hablaban entre ellos en rarámuri y decían,
decimos, no le decimos? Y dijo, bueno, dice, yo no sé si usted se va a burlar, dice, pero él está así desde que tocó, estaba cavando y encontró huesos de muertos y los tocó. Como esta experiencia hay muchísimas, y cierro la historia al final de la predicación. Les quiero dejar en poquito suspenso, porque en la cosmovisión rarámuri tocar los huesos es algo, es causa de maldición y algunas veces la muerte. El tocar los huesos de un muerto, desenterrarlos, es causa de que los espíritus vengan y te atormenten. Pero pausando un poco la historia ahí, me gustaría que fuéramos a Éxodo capítulo 1. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Sí, Éxodo capítulo 1. Y dice, en la versión que tengo, la Biblia textual dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron cada uno con su familia: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Para los judíos de los primeros siglos que leían esta historia, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí me pasa frecuentemente. Leemos una historia y decimos, bueno, sí, pues es algo común, la gente se muere, esto es muy normal. Sin embargo, para los judíos de los primeros siglos, el leer esta historia era algo semejante a como si yo llegara contigo y te dijera, oye, ¿qué crees? Encontré la genealogía de tus ancestros, y te entregara un libro y dijera, mira, ¿quieres saber por dónde andaban tus tatarabuelos, tus bisabuelos, todavía más allá? ¿Qué pensarías si yo te dijera eso? Si yo encontrara un libro y te lo entregara y dijera, mira, Ramírez, Juárez, Pérez, aquí están, toda la genealogía. A mí me causaría mucha curiosidad, primero que nada, ¿no? ¿Qué fue de ellos? ¿De dónde venían? ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? A veces cuando leemos la escritura, lo primero que debemos de hacer es hacer la pausa y decir, ¿esta historia es algo allá que sucedió en Palestina o es mi historia? Comentábamos mi esposa y yo y le decíamos, qué padre sería ponerle al principio de la Biblia, ¿no? Éxodo, ¿no? Donde estuvieron mis abuelos. Pues cuando leemos Judá, Leví, Simeón, todos ellos, no leemos solo eso, ¿no? Decimos el abuelo, José, el tatarabuelo, Abraham, son nuestros. Y esto es una parte muy importante cuando enseñamos acerca de misiones, es decir, esta es tu historia, no es la historia que los americanos y los ingleses nos pasaron, no, es mi historia, esta es mi historia. Cuando yo leo acerca de Éxodo, es mi familia en el Éxodo. Dejo eso como una perla en la cual nos podemos enfocar, y de hecho el apóstol, creemos que fue el apóstol Pablo, hay debate, pero en Hebreos él dice que ellos no fueron perfeccionados por causa de nosotros. Dice, para que nosotros entráramos en esas promesas. Entonces la perfección de todos ellos está pausada, ¿verdad? Dios le puso pausa y dijo, todavía no. ¿Por qué? Porque hay otros que deben ser perfeccionados por las historias de ellos. Y este es el caso de José, donde estamos viendo, a lo mejor adelantamos la película y estamos viendo el final. Pero ahorita lo que voy a hacer es regresarme un poquito a ver el principio y sus comienzos. Pero comenzamos diciendo eso, entonces no se trata de Leví, es el tío Leví, no se trata de Simeón, es el tata Simeón, ¿verdad? Es mío, es mi historia. Junto con eso entonces podemos comenzar con José. Vemos que aquí ya es el fin de su vida, y esto trae consecuencias muy interesantes, pero vamos a enfocarnos de adelante hacia atrás, de su muerte hacia atrás. Y para poder saber esto vamos a Génesis 37. Si me ayudan, cuando lo encuentren.
Y alguien diga amén cuando me encuentre. Gracias. En esto hago una pausa. ¿Alguien de ustedes, a lo mejor los más jóvenes, alguien de ustedes alguna vez se ha subido a una montaña rusa? Alguien, ay, la hermana, qué suave, hermana, qué padre, ¿verdad? Qué bonita experiencia. Dice, no. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Sí? ¿Por acá? Interesante, ¿verdad? Sí. Lo más, para mí, de las cosas que más me ponía, como decir, la piel de gallina, era cuando empiezas a subir la parte más alta, ¿no? Y que lo hacen a propósito, ¿no? Que va despacio, así. El carrito va sumamente despacio, despacio, despacio. En la parte más alta puedes ver así los edificios hacia abajo, para de repente, ¡pum!, vas hacia abajo. Cuando pensamos en la vida de José, tenemos que empezar a considerar que la vida de José es un constante sube y baja, ¿verdad? Su vida no se mantiene estática, estable, ¿verdad? Con un salario estable, su retiro, su fondo para el retiro, horario de 9 a 5. No, la vida de José es al contrario, es un constante subir y bajar, y luego subir y volver a bajar. Y vamos a hablar de la primera subida en el versículo, en el capítulo 37 describe, ¿verdad?, que Dios le dio algunas cosas por su padre, la túnica, ¿verdad?, algo muy especial, que de hecho causó cosas interesantes en los hermanos, ¿verdad? La túnica era muy especial, colores especiales, un tipo de tela especial que lo hizo sentir especial, con un estatus, con una posición que los hermanos no tenían. Y la respuesta de los hermanos es muy interesante, no es agradable, ¿verdad? Se enojan, versículo 20, incluso hablan de matarlo. El versículo 37 dice, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Versículo 8, lo odiaron aún más a causa de sus sueños. La segunda cosa que José también recibe son sueños, ¿verdad? Una revelación divina le llega mientras soñaba, y dentro de esos sueños, no entro mucho en los detalles, pero prácticamente los hermanos y los papás se iban a postrar ante él. Entonces, parece que José es ese paquete que dices, qué raro, está recibiendo cosas que los otros no recibimos. Y esto me hace pensar un poquito y reflexionar en la actitud incluso del papá. El papá dice que era el hijo de su vejez, entonces decide darle algo especial que no le da a los demás. La Biblia habla mucho de los favoritismos y que dice Dios no hace favoritismos, Dios no tiene favoritos. Pero en este punto Israel comete un grave error que de hecho la mamá también cometió. Empieza a hacer favoritismo con su hijo, ¿verdad? La mamá hizo lo mismo con Israel, el papá de José, ¿verdad? Lo prefirió en vez de Esaú. Y el abuelo, Abraham, hace exactamente lo mismo, prefiere a Isaac en vez de Ismael. Entonces es una cadenita generacional. Y algo que pensamos en esto es que, bueno, como papás o como futuros papás o mamás, ¿verdad?, el hacer favoritismo puede ser algo que cause, en vez de unidad, va a causar división entre los hijos, ¿verdad?, y las hijas, o entre los hermanos. Es que es mi favorito este sobrino, o es mi favorita mi hermana, o es mi favorito mi papá en vez de mi mamá. Tengamos cuidado, porque esto puede causar división en vez de unidad, y lo estamos viendo. Los hermanos, ¿qué respondieron? Lo odiamos, y lo odiamos más porque aparte de eso tiene sueños. La segunda cosa que le enseñamos a nuestra hija acerca de hasta este punto en la historia, la más chiquita y a la más grande también le decíamos, cuando juegas con otros niños, siempre le decimos, no es competencia. En el mundo, allá afuera, en las escuelas, en el trabajo, te enseñan que todo es por competencia. Yo me acuerdo en la facultad de medicina, constantemente nos embarraban en la cara de que pues, el que tiene el mejor promedio es el que escoge mejor esto, el que tiene mejor promedio es el que tiene la residencia, y constantemente te invade, ¿verdad?, el mundo de que todo es por competencia, todo es por tus habilidades, todo es por lo bueno que eres tú en comparación a otros. En el reino de Dios es al contrario. Entonces le decimos, si eres buena en algo, es para ayudar a otros, ¿verdad?
Si la otra persona es buena en algo, es para ayudarte a ti. Es como Dios diseñó el cuerpo y el reino de Dios. No es para competir, no es para quién es mejor, ¿verdad? Porque a veces nos pasa, en muchas iglesias he escuchado eso, ay, es que me aburre cuando predica él o cuando predica ella. Y siempre digo, ¿y por qué no te pones a orar por él o por ella mientras está predicando? Tal vez necesita compañeros, tal vez necesita tu crítica y tu ayuda en la oración. Entonces, no es competencia. Los hermanos de José básicamente vivían compitiendo con él, cosa que me llevó a la segunda reflexión. La promesa que Dios le hizo a Abraham, es decir, al abuelo de José y de sus hermanos, esa promesa era también para ellos. No era solo para José, era también para los otros 11 hermanos. Se les olvidó y Jacob no les recordó, ¿ah? La misma promesa que Abraham recibió es para ustedes 11 y para él. No hay diferencia en el reino de Dios, pero ellos se enfocan en lo que José es, y ahorita vamos a describir un poquito más qué cosas ellos estaban viendo de José y cómo los llevó a amargarse. Muy bien. Después de esta gran subida que acabamos de describir, ¿verdad? José recibe una túnica, recibe estatus, recibe una posición diferente a sus hermanos y también recibe revelación de Dios que lo hace subir, ¿verdad? Parece una buena subida para José, pero de repente vemos una bajada y esta es la primera bajada. Vamos al versículo 23, lo voy a ir leyendo. Dice, cuando José llegó a sus hermanos, porque el papá lo mandó a que lo supervisara, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesto, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Versículo 27, mejor vendámoslo, ¿verdad? Debaten si lo matan, no lo matan, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestro hermano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Versículo 28, y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un chivo de las cabras, empaparon la túnica con sangre, luego enviaron la túnica de rayas de colores y la hicieron llegar a su padre diciendo, hemos hallado esto, reconoce pues y ve si es la túnica de tu hijo o no. Entonces los hermanos de José viven ofendidos, viven molestos, ¿verdad? Por el enojo, no lo digo yo, lo dice ahí la Biblia. Están enojados contra él por estas cosas especiales que ellos no tenían. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer algo al respecto, ¿eh? Tenemos un problema aquí, vamos a solucionarlo. La solución es, matémoslo. Hasta que alguien intercede, creo que es Rubén, dice, no, espérense, no, eso ya es demasiado, ¿verdad? Estamos estirando demasiado la liga, mejor vamos a venderlo. Y este proceso que se va describiendo en la vida de los hermanos, yo le llamo, y actualmente le llamamos victimización. Ellos eran las víctimas de José, ¿verdad? Ellos eran las víctimas de que ellos no recibieron nada y José sí. Las raíces de lo que vivimos actualmente, y esto es para, créanmelo, en la sierra, aquí, en muchas partes de México, las raíces de lo que vemos en el feminismo, el aborto, el movimiento LGTB, el racismo, que se habla mucho, todo el racismo, toda la raíz, una de las raíces más importantes es la victimización. Son víctimas, ¿verdad? Pobrecitos, los afroamericanos son víctimas de los blancos, ¿verdad? El homosexual es víctima de todos los conservadores, son víctimas en manos de un opresor, que de hecho esta es una ideología, nos tomaría mucho tiempo hablar de eso, pero es una ideología que vino de Karl Marx, entre otros. Fueron muchos los filósofos que llegaron a la conclusión, el problema no soy yo, ¿verdad? Si nos vamos a Génesis 1, a Génesis 3, perdón, no soy yo, es la mujer que me diste, ¿verdad? El problema no soy yo, es la serpiente, me engañó. Eso se llama victimización, es echar la culpa
a alguien que no soy yo. Yo no tomo responsabilidad de lo que siento, ese enojo, esa ira que sentían los hermanos de José, no se hacen responsables de ello y culpan con la mano. No soy yo no soy el problema, son ellos. Es José. Esta amargura les lleva al odio, el odio les lleva a creerse que son realmente víctimas, y lo que José representa hay que eliminarlo. Ese estatus, esa autoridad que él quiere imponernos, sus sueños, vamos a cortarle la cabeza, ¿no? Y por eso vemos los movimientos feministas, ¿verdad? Que hacen desastres, ¿verdad? Salen a hacer desastres a las calles. Entonces dices, si pudiéramos tomar algunos verbos de la historia de cómo el Señor describe a los hermanos de José, es muy sencillo y está ahí en tu Biblia: despojan, arrojan, venden, sacan, mienten, simulan. Vamos a tratar de memorizarnos un poquito estos verbos: despojan, arrojan, venden, sacan, mienten, simulan. Esta es la base de la victimización, ¿verdad? Hace poco estábamos tratando con el caso de una persona, una mujer que estaba haciendo exactamente eso, ¿verdad? Estaba queriendo, en una congregación estábamos tratando el tema y la fornicación y todo eso estaba oculto, despojando, arrojando, mintiendo, simulando. Es muy común que las personas que están siendo o viviendo en victimización nunca van a reconocer su error, ¿verdad? Nunca van a hacerse responsables de lo que hacen, justo como los hermanos de José. Si analizamos ahora, saltamos de los hermanos de José, ahora vamos a hablar un poquito de José. Y me gustaría que fuéramos a Romanos 4:19. Quien lo encuentre primero, si me puede ayudar del 19 al 22, con voz fuerte, leerlo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad que la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gracias, hermano. Estás refiriéndose a Abraham. Pablo escribió acerca de Abraham, pero bien queda para José esto, y voy a explicarlo por qué. ¿Qué hubiera pasado en tu mente si hubieras sido tú, José? Fuiste vendido como esclavo por tus hermanos. Y no sé, me gustaría aquí escuchar alguna opinión, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado por tu mente? No sé, depresión. ¿Qué hubiera pasado por tu mente? Amargura. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Dolor. Venganza. Enojo. ¿Verdad? Y acuérdense que José fue entregado en manos desconocidas, ¿verdad? Era un idioma desconocido, era probablemente familia desconocida, o sea, no eran conocidos, costumbres desconocidas, dioses desconocidos también, ¿verdad? Porque ellos no adoraban al Dios vivo. Entonces todo esto bien lo podemos representar, que fue aventado, ¿verdad? Decimos a veces, ¿no? Como una frase, fue aventado al desierto o a la boca del león, decimos, ¿no? O sea, lo aventaron a lo profundo del desierto, donde viven las bestias y los monstruos, ¿no? De hecho, como un pequeño ejemplo, ¿no? La Biblia a veces usa símbolos o analogías, metáforas para explicar algo, para explicar lo que significa. Y una de esas a veces son los monstruos, ¿verdad? En la cultura judía, por ejemplo, cuando tú lees, alguna vez alguien ha leído en Apocalipsis que dice que no va a haber mar. ¿Alguien lo había leído anteriormente? Bueno, porque para el judío el mar no es lo que significa para nosotros. Para el judío el mar era algo amenazante, siempre lo ha sido. En toda la historia, si tú ves, no hacían picnics, no iban de vacaciones, de que Semana Santa vámonos, no, al contrario, el mar siempre representó caos, ¿verdad? En el principio Dios creó todo, porque todo era caos, y lo que era caos era mar. Entonces, en medio de este caos en el cual fue arrojado José, podemos ver que él mantiene algo, mantiene su fe, y en vez, como dijo mi hermano, gracias, ¿verdad? En vez de
abrazar la amargura, él empieza a abrazar otras cosas. Pero antes de que él llegara a ese punto de la fe, finalmente los desiertos, le podemos decir desiertos, valles, caos, que Dios nos permite vivir, tienen un propósito. Si tú haces un análisis, y les animo a los que les gusta estudiar y profundizar en la escritura, si tú haces un análisis de David versus un análisis de Saúl, tú te das cuenta que David pasó por más desiertos que Saúl, ¿verdad? Si haces ese análisis, te darás cuenta y llegarás a la conclusión: David estuvo aquí, lo persiguieron acá, y después se fue a la cueva, y después regresó, después lo querían matar, y después otra vez a la cueva. 10 años aproximadamente antes de ser rey. Entonces Dios ha diseñado los valles, el caos, los desiertos, para trabajar cosas en nosotros. Principalmente, dijo un escritor, se los recomiendo, es un buen libro, dice El perfil de 3 monarcas. Es una comparación entre la vida de David y Saúl. Este escritor dijo: ¿qué estaba buscando Dios hacer con David, y puedo decir también con José, al meterlo a esos valles y a esos desiertos? ¿Qué buscaba hacer Dios? Y él concluye algo bien bonito, nunca se me ha olvidado, lo leí hace 20 años. Él decía: cada vez que Saúl le aventaba una lanza a David, dice, Dios estaba buscando matar al Saúl que David llevaba dentro. Lo repito, porque suena raro, así como, hermano, se me quedan viendo con cara de what. Cada vez que Saúl le aventaba una lanza a David para matarlo, cada intento que tuvo Saúl contra David, dice este escritor muy poéticamente y muy cierto, dice, Dios estaba buscando matar, ¿verdad?, esa carnalidad, esa maldad en David, y hacer de él un hombre de bien, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios definitivamente hace lo mismo, exactamente lo mismo con José. Si examinas a Moisés, lo mismo. Pablo, lo mismo. Entonces son los valles y los desiertos donde Dios se ha formulado crear y cambiarnos para su bien. ¿A alguien de ustedes le ha gustado la película del Hobbit? A lo mejor ya es viejita, tiene más de 13, 14 años, ya soy chavorruco, dice una amiga, ya estamos bien chavorrucos, pero hay una película del Señor de los Anillos donde el mago le dice al muchacho, le dice, vamos, hay una aventura allá afuera esperándonos. Y dice, ¿qué te vas a quedar a hacer aquí? Dice, vas a cuidar la vajilla de tu mamá, a eso te vas a dedicar el resto de tu vida. Y entonces el hobbit, le pregunta, pero ¿me prometes que voy a volver? Y entonces el mago voltea y le dice, eso nadie te lo puede prometer. Dice, pero una cosa sí te puedo decir y te lo puedo prometer, que si regresas, dice, no serás el mismo. Y entonces es en esta empresa, esta aventura, esta encomienda en la que Dios avienta a José. Lo avienta, literal, usando a sus hermanos, usando esa victimización, ese odio, lo avienta y dice, vamos a hacer algo contigo, José. Es la primera bajada y ahora vamos a la segunda de esa bajada fuerte que le toca ser esclavo, estar entre los monstruos desconocidos, entre cosas muy desconocidas que bien pudiera describir lo que es misiones. Hay veces que nos preguntan, bueno, ¿cómo defines tú misiones? Bueno, misiones es la verdad salir a un desierto, es a veces transitar en un mar inestable, a veces estás bien, a veces no, a veces te va muy bien, a veces te va muy mal, pero no está lejos de lo que vivimos todos en nuestra casa, y cuando alguien vive por fe, estás en eso también, estás enfrentando monstruos, estás enfrentando cosas desconocidas, personas desconocidas, idioma desconocido, costumbres desconocidas, es eso, pero en eso encuentras a Dios y creces y eres transformado, justo como José fue transformado, tanto así que leemos en Génesis 39:2, lo voy a leer, dice, pero el Señor estaba con José y llegó a ser varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio, y su señor observó que básicamente que Jehová estaba con él, porque todo cuanto hacía el Señor lo hacía prosperar en su mano.
Y no sé, yo pensaba, ¿por qué José no hizo lo mismo que sus hermanos? Despojar, arrojar, vender, sacar, simular, mentir. Fue lo que hicieron sus hermanos con él. Pero él no hace eso. Él no empieza a despojar, no deja a Dios a un lado, sino que básicamente él toma otro camino. Y dice la Escritura que él básicamente por su corazón, Dios lo llama y Dios lo bendice. La ofensa, hermanos, y este es un punto que quisiera cerrar esta parte. La ofensa nos lleva a la amargura, al odio, ¿verdad?, al resentimiento, y nos lleva a la actitud de los hermanos de José. Para los que son nuevos, para los que vienen por primera vez y a lo mejor dicen, bueno, yo tengo dudas y esto de venir aquí a la iglesia cristiana, o para los que ya tienen muchos años, no importa. Yo quisiera prometerles, ¿verdad?, y quisiera decirles que aquí en esta iglesia nunca nadie los va a ofender, o si se van a otra iglesia todo va a ser maravilloso, de color de rosa, pero la realidad es que no. La realidad es que es casi un mandamiento: vas a ser ofendido, vas a ser ofendida, ¿sí? Y es bueno que lo sepas desde ahora. Si vas comenzando, es bueno, es excelente que lo sepas desde ahora. Vas a ser ofendido, vas a ser ofendida. Tú vas a ofender. Pablo lo dijo, todos ofendemos muchas veces. Aquel que no ofende es un hombre íntegro, perfecto. Todos ofendemos muchas veces. ¿Y qué crees? En esa ofensa, la tentación más grande que hay es que digas, pues si esto es cristiano y esto es de Dios, pues ya mejor ahí se ve. ¿Cuántos conocemos personas, y de verdad, levanten su mano, cuántos conocemos personas que por una ofensa dejaron de venir a sentarse entre esas sillas? Yo creo que todos podemos levantar y hasta pensar en un nombre, ¿verdad? Es muy común que en la iglesia de Cristo nos ofendamos. Es común. Pero el antídoto no es hacernos las víctimas y decir, a lo mejor tú tienes razón, a lo mejor te ofendieron, tienes toda la razón, pero el camino que nos da la Escritura es el perdón. Es el perdón. Y es lo que vemos en José. José no se clavó diciendo, bola de mugres. No, él se enfoca en lo que Dios le da, es bueno, lo desarrolla y sigue adelante. Y uno dice, ay, qué chido, entonces ya de aquí todo para arriba en la vida de José, ¿no? Y entonces dices, no, como quisiera uno que fuera así, ¿verdad?, en nuestra vida también, pero no, hay una segunda bajada. Conocen la historia, no voy a profundizar demasiado en eso, ¿verdad? La esposa de Potifar, su jefe, lo quiere seducir, él se niega, ella miente, ¿verdad?, actúa otra vez, la esposa de Potifar actúa como los hermanos, miente, disimula, le quita la túnica. ¿Se fijan cómo se repiten las historias? Y que no es diferente de lo que sucedió en el principio, en Génesis 1, ¿verdad? La serpiente disimula, miente, los hermanos se comportan como la serpiente, la esposa de Potifar, se comporta también como la serpiente, ¿verdad? Disimula, engaña. ¿Para qué? Para que José sea expulsado. Viene la segunda bajada, que es dura, ¿verdad?, para José, porque ya estaba en un lugar de eminencia, ya estaba arriba, como en la montaña rusa, va muy bien, pero de repente otra vez va para abajo. Y a veces uno piensa, bueno, que a Dios no le importa a este pobre hombre, y a veces pensamos así. A lo mejor este año fue tu pregunta: Dios, ¿que no ves mis deudas? ¿Que no ves que perdí el trabajo? ¿Que no ves que mi hijo? ¿Que no ves que mi hija? ¿Que no ves esta enfermedad en la cual me frustra? ¿O que no ves que me falta esto, me falta aquello? Pero ojo, es en los valles donde somos transformados, es en los desiertos lo que Dios escogió para que, metafóricamente hablando, para desnudarnos, para quitar las cosas que no sirven, que nos van a dañar, que nos van a destruir. Y créeme, no omitió a su hijo para esto. Y esto es lo que más me impresiona. José vivió más o menos 3.500 años antes que Cristo. El padre no omite este trato con su hijo 3.500 años después. Entonces, si no lo omitió con el hijo, yo te pregunto, ¿tú crees que lo va a omitir contigo?
su Hijo que era perfecto, santo, sin pecado, divino, Dios de Dios, Hijo de Dios, parte de la Trinidad, no lo omitió este trato. ¿Tú crees que yo merezco? No, omitirlo. Hubo un tiempo en que una de nuestras hijas estaba enferma y es una enfermedad, era una enfermedad que me causaba mucha frustración. Y te lo digo sinceramente. Yo decía, Dios, ¿por qué no mejor a mí? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella tiene que estar enferma? Y escuchaba una predicación y alguien decía, ¿te crees mejor que Dios? ¿Sabes más que Dios? ¿Verdad? ¿Qué fue la respuesta de Dios a Job? ¿Verdad? Básicamente, ¿crees que eres mejor que yo? ¿Crees que sabes que no sé lo que hago? ¿Que estoy perdido? ¿Verdad? ¿Me creo más que Cristo? ¿O mi hija es más que Cristo como para evitarle el sufrimiento? ¿O como soy yo más que Cristo como para darle la vuelta a la ofensa? ¿O al sufrimiento? ¿O a los desiertos? Cuando Él pasó probablemente por el desierto más terrible que alguien haya vivido. Y no que hayan muerto otros en la cruz, muchos murieron en la cruz, pero Él siendo inocente, siendo perfecto, siendo santo, siendo Dios. Y entonces nos queda esta segunda bajada para la reflexión de decir, Dios, en la vida tengo que tener estas bajadas, tengo que pasar por desiertos, tengo que ser expuesto a esto. ¿Por qué? Porque me gusta. No, hermanos, créanme, no me gusta. Me acuerdo el tiempo de aprender el idioma, eran 8 horas diarias, de lunes a sábado, por años, para poder aprender el Rama, que por cierto todavía falta mucho. Pero eran 8 horas diarias, desierto. Estuvimos predicando por años. Y llegó un punto, mi esposa es testigo aquí, que dijimos, ya nadie se va a convertir en este lugar, nadie quiere oír el evangelio en este lugar. Desierto, total desierto. Pero hermano, es en estos desiertos donde eres formado y donde eres transformado y donde, ¿qué crees? Conoces más íntimamente al Dios vivo. Víctor Frank, que fue un hombre que sobrevivió al holocausto nazi en 1945, fue liberado después de estar años en uno de los refugios o donde los tenían torturando a los judíos. Él era un psiquiatra y él escribe lo siguiente, dice, todo puede ser arrebatado de un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Puede decidir su propio camino. Eso fue lo que le pasó a José. Primero los hermanos le quitan todo. Después Potifar le quita todo y lo avienta a la cárcel, junto con la esposa. Todo se le puede quitar a los hombres, pero una cosa no se nos quita para nosotros como creyentes, es la capacidad de decir, Dios, gracias. No lo entiendo, pero gracias. No sé cómo, pero gracias. Y la gratitud, fíjense, la ciencia ya lo confirma. La gratitud es la mejor manera para procesar cualquier cosa en tu vida. Ya la ciencia ya lo han hecho estudios, dice, y lo dicen algo que la Escritura ya había dicho hace miles de años. Cuando tú eres agradecido en medio de tus pruebas, cuando te ofenden y la tentación es hacerte la víctima o hacerme yo la víctima, dice, la gratitud es como una cosa que va curando, ¿verdad? Como un ungüento que va sanando. ¿Y qué creen? Gracias a Dios, José no se desanimó, sino persistió en la fe, a pesar de que lo despojaron, lo arrojaron, lo vendieron, lo sacaron, le mintieron. Él persistió en la fe. Una penúltima analogía de cómo es nuestra vida es a través de las semillas. Me encantan a mí las semillas porque cuando ves una semilla de lo que sea, ¿no? Una nuez, lo que sea, la de manzana, están invitados, fíjense, a comer manzana con nosotros. Ahí tienen su casa en Cuauhtémoc. Cuando sea agosto, manden un mensaje a mi mami que está ahí de verde y díganle, oye, nos prometió ir a comer manzanas gratis. Gratis.
Tenemos enfrente de su casa, tenemos una huerta de manzanas, menonita, es gigantesca. ¿Y qué creen? Nos dejan comer de lo que cae. El dueño dijo, pueden agarrar lo que quieran. Entonces siempre voy con mis costales de manzana a la sierra, pero están invitados si alguien quiere ir un día en agosto, ya finales de agosto es el mejor tiempo. Pero ves las semillas tan pequeñitas, ¿no? Chiquititas, ¿no? La de mostaza, la que quieras. Dices, es una cosa llena de potencial, ¿no? Va a dar a luz, literal, va a dar a luz miles de ramas, tal vez cientos de miles de hojas, nada más una semillita, una cosita, casi microscópica, no sé, chiquitita. Cientos de frutos puede dar una de ellas. Creo que en promedio la manzana, el árbol de manzana, no me acuerdo, me dijo alguien, por año son cientos, por año, un árbol. Y la verdad nuestra vida es eso, es como esa semilla. Pero yo te pregunto hoy, ¿de qué sirve esa semilla guardada en tu bolsa? Esa semilla tiene que caer en el lugar correcto. Tiene que ser enterrada. Jesús dijo, a menos que el grano de trigo cae y muere, entonces lleva mucho fruto. Pero dice, pero si no muere, Jesús lo explica, él no dijo nunca, pero si no muere, queda solo. Tú y yo como semillas, nuestro deber es caer como José, ¿verdad? Esas bajadas, y que esa tierra, ¿verdad? Eso difícil, eso de, ahorita como decía Sammy, ¿verdad? Los pobres, eso de ir y llevar comida, o como el hermano, bueno, ahí vamos con nuestra bolsita de Kentucky o de lo que sea, es morir, es renunciar. Pudieras estar bien cómodo viendo una peli. Eso de ir a la sierra o eso de ir del otro lado del mundo a predicar el evangelio es dejar que la tierra te destruya, es dejar que eso te vaya rompiendo la cáscara. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí todo el potencial, ¿verdad? Todo ese potencial de un tronco, cientos de ramas, miles de hojas, cientos de frutos, entonces se vea y digan, wow, plantío de Jehová, como dijo Isaías, somos ese plantío que él esperaba. Piénsalo así, tu vida es la semilla que a lo mejor dentro de 50, 100, 200 años, ¿te imaginas? Que tus tataranietos digan, qué bueno que el abuelo le creyó a Dios, qué bueno que la abuela murió a sí misma y se entregó a los pobres, qué bueno que mi tío abuelo decidió irse allá a China. Mi hermana está en Nepal, tiene casi 20 años en Asia, y siempre, aquí están mis papás y mi hermana y mi esposa, mi hija, siempre duele verlos irse, siempre duele. Cada vez que han venido, estuvieron el año pasado aquí, fiesta, pachanga, risas, siempre duele verlos irse. Muere algo en ellos y en nosotros. Muere algo, se los puedo asegurar. Pero les digo una cosa, eternamente es mejor morir aquí, ¿verdad?, que llegar al cielo y decir, guardé mi vida, Señor. Yo le decía a mi esposa, ¿te imaginas llegar con Pablo o con Jesús? Ahora sabemos que el cuerpo glorificado de Jesús, podías ver de acuerdo a la escritura, podías ver ahora el cuerpo glorificado de Pablo, lo mismo. Alguien decía, nada más quieres saber quién era Pablo, y dice, pídele que se quite la playera y que te enseñe la espalda, ¿verdad? ¿Te imaginas llegar con Pablo y Jesús y poner el brazo y decir, guardé mi vida? Guardé mi vida. ¿Te imaginas? Qué vergüenza. Decir, todo era para mí. Solo pensé en mí, solo se trataba de mí, lo que yo quería, mis sueños, mis deseos, nada más yo. ¿Te imaginas estar en ese círculo? Job, Pablo, Pedro crucificado al revés, y llegar diciendo, hey, me la pasé bien chido en el mundo, guardé mi vida, y llegué a los 90, y uno se preguntará ya, ¿y para qué?
si eras una semilla que debía morir, que debía desquebrajarse, romperse en la tierra, en el mundo. Pero en esa muerte ibas a vivir. La historia de José, y con esto voy cerrando. La historia de José, el rarámuri, la verdad, hermanos, no sabemos ni qué hacer. Parecía algo psiquiátrico, oramos, y invitamos pastores a orar, oramos por él, reprendimos, nos paramos de cabeza casi, de manos, y decimos, bueno, pues hay que hablarle de Cristo, así como está. Y le empezamos a predicar de Cristo, invitamos a otros rarámuris a que le hablaran de Cristo, oramos por él. Un día le preguntaron si quería hacer una oración y entregarse, y dijo, sí. Entregó su vida a Cristo. Fue algo bien paulatino. No es como a veces uno quisiera decirlo, no, que de repente cayó un rayo y empezó a hablar. No, fue bien paulatino. Pero entregó su vida a Cristo y se convirtió en un creyente. He escuchado historias de personas que se mueren solo por tocar los huesos. Hermanos, no me pregunten cómo. No me pregunten cómo, porque no tengo la respuesta. Pero este joven decidió entregar su vida. Y fíjate, a lo mejor la última reflexión es, a lo mejor tú dices, bueno, ¿qué fue este 2024? A lo mejor viviste para ti mismo. A lo mejor no, a lo mejor la mitad fue para Dios. Ok, gloria a Dios. Hermano, este 2025, ¿verdad? A lo mejor vienen subidas y bajadas. Pero mi ánimo para ti es, no te quedes, ¿verdad?, como este hombre catatónico y decir, ya toqué los huesos, ya me voy a morir. A lo mejor ves tu vida, ves tu cuerpo, ves tu historia y dices, no, es que no me entiendes, Beto. O sea, yo soy de lo peor, pienso lo peor, soy como los hermanos de José, no soy como José. Ok, está bien. Empieza reconociéndolo. Empieza diciendo, ok, esto es lo que soy, pero en Cristo me gustaría llegar acá. Entrega tu vida a Dios. Te lo puedo decir, hace 17 años, cuando terminé la carrera de medicina y decidí renunciar a la carrera para seguir el llamado de Dios, a renunciar a mi especialidad, dije, ok, Dios me está llamando allá. Te lo puedo decir con toda certeza, mi esposa es testigo, no cambiaría, si volviera a vivir, no cambiaría absolutamente nada. Nararachi, las montañas, fueron ese valle, ese desierto que Dios usó para aplastarme y para ver la gloria de Dios y conocer al Dios vivo. ¿Y qué crees? Igual que José, te digo, Dios es maravilloso en los desiertos. Vale más perdonar, hacer pasar la ofensa, no hacernos las víctimas de todo lo que nos pasa, sino decir, en fe voy a avanzar este 2025 creyendo que soy una semilla. Eres una semilla, está ahí el potencial, hermano. Nada más el enemigo, hay una serpiente, ¿verdad? La serpiente es astuta y te quiere engañar. No, ¿cuál? Olvídate de potencial, ¿verdad? Tienes que pagar la luz primero, ¿verdad? La renta. No, hermano, acuérdate, este José tenía todo por perder, pero tenía un Dios, ¿verdad? Tenía un Dios que era más grande que él. Amén. Y en sus dos bajadas, en sus dos desiertos, terminó finalmente como el segundo de Faraón. Y él lo dice en la conclusión de José, que me encanta, Génesis 50:20. Le dice a sus hermanos, ustedes planearon esto contra mí. Dice, pero Dios lo encaminó para salvar a un gran pueblo. Memoricen, hermanos. Dios está con ustedes. Que el Señor les bendiga y créanle a Dios este año 2025. Vamos a orar para cerrar.